Estamos comunicados con la República Hermana de Chile, más precisamente con el compañero Gustavo Simpson. Él es economista y la idea con él es tratar de charlar a ver cómo está Chile hoy, cómo están las expectativas del pueblo chileno con respecto a la nueva constitución, que es un tema absolutamente central. Exactamente. Muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, Manuel, muchas gracias a ti, buenas tardes también al equipo que te acompaña en la radio. Interesantes preguntas, ¿no? Está como largo, porque está un poco compleja la situación en este país. Pero intentaremos dar alguna información. Ahí está. Por lo que entendí, son dos preguntas, ¿no? ¿Cómo va el cumplimiento del programa del presidente Boric y las expectativas que había con él? Y lo otro es cómo va el proceso constituyente. Totalmente. Eso entendí, ¿no? ¿Esto es correcto? Sí, correcto. Sí. Vamos a empezar entonces primero por lo del gobierno, que es más inmediato, que es más urgente, y lo otro tiene algunos sinsabores que vamos a comentar en un momento más. Lo primero, yo creo que para poder entender la situación política en este momento que hay acá en Chile y tratar de comprender ¿por qué no se ha avanzado más en el cumplimiento del programa de Gabriel Boric? Hay que tener en cuenta precisamente el programa y la situación que lo llevó al poder. En primer lugar, le quisiera recordar a los auditores y auditoras que Gabriel Boric ganó en la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta tuvo un programa diferente al que tenía en la primera vuelta. En la primera vuelta perdió contra Kast, que por una diferencia de poco más de 2 puntos, y bueno, había 7 candidatos a la presidencia, y entonces Antonio Kast tuvo casi 28% de votación en contra de un 26% de Gabriel Boric. Sin embargo, en la segunda vuelta, Boric tuvo más del 55%, 56 digamos, 56% de la votación y Antonio Kast solamente un 44%. Y eso se explica por 2 razones. La primera, porque habiendo perdido en la primera vuelta, hubo una recomposición del escenario político. La primera cosa es que aumentó el número de participación, la cantidad de electores. Llegó a ser casi 60% en contra de un 45-49% que hubo en la primera vuelta. Y eso es una cifra significativa porque estamos hablando de un par de millones de electores más. La segunda cosa es que los 5 candidatos que perdieron se tuvieron que alinear a favor de uno u otro, y el peligro más latente que existía en ese momento, o se elige a un presidente que tenga una posición democrática o progresista o socialdemócrata o como lo queramos llamar, versus un candidato que definitivamente tenía un programa muy apegado a la actual Constitución, muy apegado al conservadurismo, muy defensor del modelo neoliberal y definitivamente bastante cercano al fascismo. Entonces, en esa disyuntiva, la segunda vuelta obligó a realinear las candidaturas que había en la primera, y así fue entonces que Gabriel Boric pudo subir 30 puntos que lo llevaron al poder. Y ahí es bastante curioso porque el tercer ganador es Franco Parisi, un hombre muy especial que está muy de moda en estos días porque acaba de regresar de Estados Unidos. Él tiene una pensión de alimentos de muchísimos millones de pesos, muchísimos, y acusaciones de denuncias
de abuso sexual en contra de alumnas o compañeras de trabajo en Estados Unidos cuando él hacía clases en la universidad. Pero ese señor, que es el líder del Partido de la Gente, que es un partido en este momento casi mayoritario, está en segundo lugar después del Partido Comunista en cuanto a militantes, es un partido populista, un partido de derecha, un partido que no tiene ideología clara. Ellos se declaran ni izquierda ni derecha, y eso ya se sabe que es simplemente un desastre. O sea, cuando claro, no sé ni una cosa ni la otra, no sé nada. Totalmente. Y por otro lado estaba Sebastián Sichel. Entonces ahí hay un apoyo que no alcanza a explicar el 44% de la segunda vuelta de Kast, con la gente de derecha, que tenía casi 13%, al igual que Franco Parisi, otro 13% más. O sea, el 26% que sumarían estas dos representaciones no explica el 41%, porque en la primera vuelta a Kast tuvo 28%. Entonces, si le sumáramos estas dos cosas, él habría superado el 44%, y no, eso no se explica. Y por otro lado, tiene el apoyo seguramente de Yasna Proboste de la DC y Marcos Enrique Ominami del Partido Progresista, más un escaso margen de Eduardo Artés, que pertenece a la izquierda más radical. Y tampoco ellos suman el 30% que favorece a Kast. Entonces, ahí y esta perorata era para poder explicar qué tiene que ver esta situación con el cambio de programa del presidente Boric, porque naturalmente para obtener los votos de estos sectores que necesitaba para poder vencer a Kast, tuvo que morigerar su programa. El programa original de Boric era bastante más contundente, bastante más atrevido, bastante más progresista, ¿no? Y tuvo que morigerarlo porque si no, no habría tenido el respaldo de la mal llamada centroizquierda en este país, que es bastante más parecida a la centroderecha que a la centroizquierda, y en particular de la Democracia Cristiana, que a pesar de ser un partido político antiguo y muy deteriorado, con muchas bajas en cuanto a sus militantes y divisiones y pugnas internas, tiene bastante arrastre en la población, porque como está en el centro, como son demócratas cristianos, y demócratas y cristianos son dos palabras que en este país hacen sentido, entonces tiene mucho apoyo en los sectores humildes que no entienden mucho de política, pero que sí se declaran bastante cristianos. Entonces ahí hay un apoyo de la DC, que fue lo que pretendió obtener Boric. Dicho esto, entonces, el nuevo programa de Boric, que ya lo dije, es mucho más morigerado que el original, se encuentra con dos dificultades para el cumplimiento de su programa. La primera cuestión que hay que decir es que todavía no cumple un año, entonces el programa de gobierno es para 4, así es que tratar de exigirle cumplimiento del programa cuando todavía no tiene el 25% del periodo, yo creo que es bastante apresurado. Inexplicable, porque claro, si hay reformas que están previstas para 2 o 3 años más, entonces no se le puede exigir esos avances. Claro. Eso es la primera cosa. La segunda cosa es que en la morigeración del programa, que era más progresista y más avanzado, como decía al principio, tuvo que ceder muchas cosas. De hecho, la alianza que lo llevó a la primera vuelta, que es Apruebo Dignidad, es la alianza del Frente Amplio con el Partido Comunista, a la cual se suma después ya de la segunda vuelta lo que es llamado el socialismo democrático, que es donde radica esta llamada centro izquierda y centro político, ¿no? Que está la Democracia Cristiana, el Partido Radical, el Partido por la Democracia, el PPD, que es bastante especial también, que
tiene personajes, líderes que son muy defensores del modelo neoliberal, entonces decir que es de izquierda para mí es un contrasentido. Y en particular tiene al Partido Socialista de Chile, que es el partido en el que militaba el presidente Allende, que ha tenido una transformación ideológica muy importante desde el golpe de Estado, porque a modo de ejemplo, ¿no? Cuando en el Congreso del año 67 el Partido Socialista apoyaba la lucha armada y se declaraba abiertamente marxista-leninista. Hoy día no apoya la lucha armada, hoy día no es marxista y mucho menos leninista. Eso es solo a modo de ejemplo para poder entender un poco cómo van las cosas. Pero además, y una tercera cuestión que también es importante, está en que la votación en el Congreso Nacional no le da la mayoría al gobierno de Boric como para poder implementar las reformas que tiene. Entonces, para poder implementar algunas de las reformas que se han hecho, ha tenido que ceder y ha tenido que negociar, y eso es una problemática impactante, porque se cede en una cosa a cambio de ganar otra. Claro, a modo de ejemplo, ¿no? La situación es bastante más compleja. Por ejemplo, en este momento se está discutiendo la reforma tributaria. La reforma tributaria es la reforma más importante del gobierno del presidente Boric, porque con eso se pueden financiar gran parte de las promesas de campaña que hizo, por ejemplo, la salud, la educación, mejorar la salud, la educación, la vivienda, etcétera. Pero para eso necesita el apoyo en el Congreso, que no lo tiene, ya no tiene, ni siquiera, apenas tiene la mitad de los votos. Entonces, para poder obtener ese apoyo de los sectores de la oposición, necesita ceder. ¿Y cuáles han sido las cosas que ha cedido? Por ejemplo, una cuestión que es espantosa y que fue una promesa de campaña, el famoso acuerdo del TPP-11, bastante conocido, ustedes también lo conocen, ¿no? Sí, sí. Boric dijo que no lo iba a aprobar, y bueno, el día antes de Año Nuevo, la última semana del año pasado, lo aprobó, y bueno, eso tiene peligros reales para la economía, ¿no? Para la soberanía económica nacional. Claro. Entonces, en la situación de por qué las expectativas del presidente Boric han disminuido tanto, hay mucho desencanto, hay mucho enojo, mucha molestia, la aprobación del presidente Boric en las estadísticas va por debajo del 30%, entonces ahí hay una situación bastante compleja, porque sumado a todo lo que acabo de decir, hay una campaña de desprestigio en contra del gobierno impulsada por la derecha más extrema, por el Partido Republicano al cual pertenece José Antonio Kast, y le han hecho la vida imposible, es decir, acusaciones constitucionales a los ministros por nada, rechazar a priori las reformas que está impulsando. Entonces ha sido una situación bastante compleja. Como para terminar el punto, sin lugar a dudas, el gobierno de Boric está al debe, ¿ya? Sí, hay muchas cosas que necesitamos que se hagan a la brevedad. Claro, que están quedando por el camino. Claro, pero con tanta piedra que le ponen y zancadillas que le hacen, ha sido fácil avanzar. Exacto. Ahora, no todo es un desastre, porque también ha habido reformas importantes que ha impulsado el presidente Boric. Por ejemplo, el sueldo mínimo lo subió a
a 410.000 pesos chilenos, ya que es bastante mayor que los 240 con los que él recibió el gobierno. Entonces ahí hay algunos indicios de que sí hay una voluntad por realizar los cambios, pero en mi modesta opinión es insuficiente, porque los cambios que se requieren en este país no son de parche, sino que son medidas estructurales que tienen que ver, por ejemplo, ya con los pilares de la Constitución actual, ya, que luego vamos a conversar de eso, ¿no? Claro. Y ahí estamos en este juego del gato y el ratón, ¿no? O sea, ¿quién va a tener más fuerza? Porque una de las cuestiones que se perdió después de la dramática derrota del 4 de septiembre con el plebiscito es que la gente desorientada, decepcionada, enojada, molesta, dejó la calle. Entonces una movilización inexistente, un apoyo social inexistente tampoco ayuda a acelerar ningún proceso de cambios. Claro, eso totalmente. Es más o menos mi opinión. No sé si falta alguna cosa que detallar. Sí, acá la profesora Valdés te quiere hacer una acotación. No, simplemente una pregunta. ¿Qué pasó en Chile después del 70% de aprobación de de este proceso que iba a culminar en la Constitución, en la nueva Constitución de Chile? ¿Cómo se desgastó este proceso y terminó primero en que Katz ganara bueno, primero que nada, que en vez de elegirlo a Jadwe como candidato, se eligió a Boric, y después que ya fue la alarma internacional cuando Katz salió primero en la primera vuelta de las elecciones. Y después el deterioro fue progresivo. ¿Qué pasó? ¿Hubo un avance de la derecha sustentado internacionalmente? ¿O qué pasó que esto se fue degradando de a poco y redundó también en el ablandamiento de Boric como presidente y la aprobación, como usted dijo recién, del Tratado Transpacífico, que fue ya un escándalo? ¿Cuál fue el proceso? Bueno, ahí hay varias cosas que tener en cuenta, y yo creo que todavía no hemos terminado de madurar el proceso y la derrota del 4 de septiembre, porque hay muchas cosas que se encuentran. Pero una primera cosa que hay que tener en cuenta para este país, que después de la dictadura se transformó radicalmente. Nosotros los chilenos antes de los 70 éramos un país con intenciones de ser modernos, de ser avanzados, de ser más liberales y progresistas en el buen sentido de la palabra, no en el sentido político, no, estrictamente, ¿no? Y éramos un país mucho más educado, éramos un país más comprometido con los cambios sociales, había mucho apoyo a la política, participación política, había. Todo eso se perdió y se reconvirtió en una cuestión bastante curiosa. Primero, se convirtió en un país muy, muy conservador. A modo de ejemplo, si no fuera por las luchas feministas, todavía el aborto sería un absurdo. Para mucha gente lo es. Las iglesias cristianas particularmente siguen en su campaña en contra del aborto, solo a modo de ejemplo, ¿no? Y lo segundo, que no solo es conservador en lo valórico y en lo moral, sino que también es muy conservador en lo económico. Entonces, como el modelo neoliberal, una de las grandes cosas que logró hacer de este país fue transformar a esta gente solidaria que existíamos en los años anteriores a los 70, nos transformó a toda la sociedad en un conjunto de individuos muy egoístas, muy individualistas. Entonces, eso explica una primera cuestión. La sociedad chilena de los años 2000, 2020, como ahora, es
radicalmente distinta a la sociedad chilena que había en los años 50, 60 y 70. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que también explica bastante bien la pérdida en el proceso constituyente fue la campaña odiosa de la derecha y de la extrema derecha, con su pretensión inicial, incluso antes que fuera el plebiscito de entrada, de descalificar el proceso constitucional y descalificar a los constituyentes. Y esa fue una campaña sistemática que incluso terminado ya varios meses después del plebiscito de salida, todavía hay pugnas y discusiones que castigan más a los constituyentes del periodo anterior que lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, ¿no? Y bueno, eso además sostenido con una campaña infame de noticias falsas y de mentiras descabelladas. O sea, acá en Chile, yo vivo en la 8ª región, que es una región de carácter urbano rural. Acá la gente temerosa, muchísima gente, ¿no? Convencía que si ganaba el apruebo les iban a quitar sus casas para dárselas a los venezolanos. Lo que parece un meme, lo que parece un chiste, es una realidad dramática, porque la gente lo cree convencida. Ya lo cree convencida que le iban a quitar el agua, que le iban a quitar sus parcelas, que le iban a quitar sus terrenos, y estamos hablando de terrenos que ni siquiera superan los 500 metros cuadrados, ni siquiera da para una hectárea, ¿no? Entonces todo el mundo temeroso que le iban a quitar eso. Y claro, a eso tú le sumas la ignorancia y el desconocimiento de la cuestión política global. Entonces fue realmente un desastre. Eso para mí es una cuestión súper importante que no se ha terminado de entender. Hay gente, por ejemplo, que llega a ser casi curioso y kafkiano, ¿no? La gente reclama de avances que deberíamos tener, reclama en contra del presidente Boric porque no hay esto, no esto otro, y todos votaron rechazo. Y al votar rechazo, votaron en contra precisamente de las cuestiones que están exigiendo ahora, educación, salud, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay una segunda vertiente muy fuerte que explica la derrota del 4 de septiembre. Y la tercera cuestión, ya, porque aquí hay que tener presente que los resultados del plebiscito fueron 38% a favor del apruebo y 62% a favor del rechazo. Sí. La derecha se ha apropiado, se ha adueñado de ese 62%, porque en todas las votaciones que han existido en los últimos 10 años acá en este país, y con mayor razón las de los últimos 3 años, la derecha ha ido francamente en descenso. Desde un 40% que tenía garantizado las votaciones, ha ido bajando a menos del 20%. Entonces, ese tal respaldo ciudadano a esa gran mayoría que votó por el rechazo no es una mayoría política, no es una mayoría adoctrinada o ideológica que sepa por qué se perdió la opción apruebo o por qué defendieron la opción rechazo. Hay mucha gente que no entiende. Voy a contar una infidencia que es muy curiosa, ¿no? Uno de los constituyentes del proceso anterior no sabía la diferencia entre Estado y nación. Entonces, ¡qué maravilla! ¡Qué horror! No, es Arturo Zúñiga, no un militante de la UDI. Y claro, el tema está en que eso puede ser escandaloso, incluso para reírse, ¿no? Pero uno de los puntos de la nueva Constitución hablaba precisamente de ser una sociedad plurinacional. Y nosotros decíamos, los que estábamos a favor del apruebo, un solo Estado y todas las naciones posibles que hay, porque aquí distinguimos a lo menos 13 pueblos originarios que constituyen naciones, los Rapa Nui, los Mapuche y tantos otros, ¿no? Que lo mismo pasa en Argentina, lo mismo pasa en el resto del mundo. No hay ningún país ya que tenga una sola nación pura.
sea, ni siquiera los nazis lo lograron con la famosa raza aria. Entonces, no entender este proceso multicultural y plurinacional da cuenta entonces de la ignorancia. Yo estoy hablando de un constituyente que es ingeniero comercial, que es educado en los mejores colegios. Entonces, si los constituyentes no sabían eso, imagínate tú lo que eran los electores que con suerte saben leer, escribir, o que olvidaron leer y escribir, que es un porcentaje bastante alto. Entonces, esa es una tercera cuestión. Y una cuarta cosa que yo creo que tiene que ver también con una idealización del modelo neoliberal. Acá en Chile se supone que los poderes del Estado son tres: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, y que son poderes autónomos entre ellos. Eso es discutible porque siempre los poderes se meten con otros, qué sé yo, pero aquí hay dos poderes que no tienen que ver con la política, pero que sí determinan la política. El primero ya es la concentración de los medios de comunicación masiva. Toda la televisión y todos los diarios y la gran mayoría de las radios en este país pertenecen a sectores, si no de la derecha abiertamente, por lo menos de la centro derecha. Bueno, le digo, compañero, es una cuestión le digo, compañero, le digo que en eso estamos. Todos los países de América Latina y el Caribe estamos parejitos, ¿eh? Sí. En todo nos vamos, estamos igual. Claro, entonces los medios de comunicación se convierten en una fuente de poder comunicacional. Total. Ya, y que responden a este otro quinto poder que yo entiendo que trataré de explicarlo, que es el poder que tiene la clase económica, la élite económica, los grandes ricachones, porque en este país está de moda ser emprendedor, entonces uno empieza a vender huevos en la calle y se cree empresario. Y la verdad es que, cuando hablamos de empresas, estamos hablando de grandes empresas, de grandes medios de producción. Claro. Entonces, Gustavo, Gustavo, te quiero decir algo. Nos quedamos sin tiempo, pero está muy interesante la charla. Vamos a hacer una cosa. Vamos a quedar para la semana que viene para completar el informe. Sí, cuenta conmigo. Muchas gracias por darme esta oportunidad de comentar lo que pasa acá en este país. Bueno.